Saludos, apreciados estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. En esta ocasión vamos a hablar de un aspecto específico de la función legislativa, que como sabemos, al Estado le está confiada la función de crear las normas de derecho. Y normalmente asumimos en el principio de separación de poderes que la función legislativa le está preponderantemente confiada al Poder Legislativo, en nuestro caso a la Asamblea Nacional. Pero eso no excluye la posibilidad de la Constitución, en virtud del principio de colaboración de los poderes para el mejor cumplimiento de los fines del Estado, que también se le atribuya al Poder Ejecutivo la posibilidad de crear normas de derecho de distinta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. Así, en el artículo 236 de nuestra Constitución, al establecer las atribuciones del Presidente de la República, y particularmente esta que debe ser ejercida en Consejo de Ministros, en el numeral 8, dice que podrá dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Esta atribución depende entonces de un acto condición que debe dictar la Asamblea Nacional, denominado ley habilitante, que tiene su regulación en el párrafo final del artículo 203 de nuestra Constitución. La ley habilitante es una ley entonces de la República que debe cumplir con su íter legislativo y tiene como cometido entonces facultar al Presidente de la República para ejercer la función legislativa, dictando decretos que son de ejecución directa de la Constitución, por cuanto tienen rango de ley. Ahora, el punto es, esta facultad del presidente puede ser acordada sin ningún tipo de restricciones, y la respuesta es negativa. Para empezar, tenemos que entender que si la función legislativa le está preponderantemente asignada al Poder Legislativo, cualquier otra derivación que faculte a otra rama del poder público, como en este caso el Presidente de la República, a ejercer función legislativa con rango de ley, debe ser de interpretación restrictiva. En segundo término, así explícitamente lo establece la Constitución en el artículo 203, cuando ella indica que la Asamblea Nacional podrá establecer en esta ley habilitante las directrices, propósitos y marco de las materias que se le delegan al Presidente de la República. Es decir, que no se trata simplemente de facultarlo para legislar en X materia, sino que el Poder Legislativo no pierde el poder de definir los términos dentro de los cuales puede, esa suerte de camisa de fuerza, garante de la libertad de las personas, establecerle al Presidente de la República los parámetros dentro de los cuales él puede ejercer esa función legislativa. Pero preguntémonos por qué. ¿Por qué, si tenemos un poder legislativo, no legisla él? Y el tema es que se trata de circunstancias de urgencia, que no de emergencia, que es otra cosa, en las cuales, como sabemos, el íter legislativo, el procedimiento de formación de la ley es extenso, tiene diversas fases que ya han visto en otras clases, y pueden tomarse un tiempo considerable, y podemos estar en presencia de materias que deben ser tratadas con determinado grado de urgencia, porque es mucho más fácil que el Presidente de la República se reúna en Consejo de Ministros, analice el contenido de la normativa, lo aprueben y lo pongan en vigencia, que lo que es el íter legislativo propiamente que debe cumplir la Asamblea. Sin embargo, el Poder Legislativo logra por lo menos ponerse de acuerdo en cuanto a que es necesario facultar al presidente, lo cual se hace en esta ley habilitante, que tiene una particularidad y desde el punto de vista formal, a diferencia del íter legislativo normal, que es que debe ser aprobada por las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, una mayoría calificada. Y entonces, esa ley debe establecer esas directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan, lo cual nos lleva al otro punto de la limitación que tiene el Poder Ejecutivo para legislar por esta vía, y es la discusión acerca de si hay materias que no pueden ser confiadas al Presidente de la República para ser legisladas por él por esta vía, porque la Constitución de 1961 establecía que eso era solo posible en materia económica o financiera, mientras que la Constitución de 1999 no establece límites explícitos. Pero debemos tener presente que la Constitución es garantista y que ella debe ser interpretada en forma extensiva, en forma sistemática,
de manera de hacer alusión a los principios generales que nos llevan, por ejemplo, a lo que es el principio de legalidad penal y el principio de legalidad tributaria, que nos vienen desde la declaración llamada Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, en donde solo por ley se puede tocar la materia penal y la materia tributaria. La propia Constitución define lo que entiende por ley: el acto emanado de la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador. Y esto es importante tenerlo presente porque el Poder Ejecutivo en materia penal vendría siendo el verdugo y en materia tributaria viene siendo el recaudador. En sana lógica, ¿a quién se le ocurre que el tema de legislar sobre delitos o sobre tributos puede ser confiado al verdugo o al recaudador? Y así también en materia que son establecidas en la Constitución, que deben ser tocadas por leyes orgánicas, como ocurre con las leyes desarrolladoras de derechos humanos, con las leyes reguladoras de órganos públicos, con las leyes que sirven de marco normativo a otras leyes. La Constitución establece que deben ser, en ese mismo artículo 203, que esas leyes, esas materias, deben ser reguladas por leyes orgánicas, y las leyes orgánicas solamente pueden emanar de la Asamblea Nacional, puesto que tienen dentro del íter legislativo un agravamiento del procedimiento de formación de la ley, que implica que se decida primero por una mayoría calificada darle carácter orgánico a la ley, y que la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le reconozca carácter constitucional a esa declaratoria de carácter orgánico que se le pretende dar al proyecto de ley. Bajo estas circunstancias, entonces, hay que tener claro que no hay una libertad total para que el presidente de la República pueda legislar por esta vía. La Asamblea Nacional violaría la Constitución si acordase en una ley habilitante facultades legislativas al presidente de la República en materias que deban ser objeto necesariamente de ley definida por la Constitución, como el acto emanado de la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador, y materias que deban ser objeto de ley orgánica, porque solo la Asamblea Nacional puede dictar leyes con carácter orgánico. Esto es fundamental tenerlo presente. Y otro límite todavía más tiene también la posibilidad de facultar al presidente de la República a legislar, porque la Constitución exige que las leyes habilitantes fijen el plazo para su ejercicio. Es muy importante entender esto. En Venezuela se ha abusado de esto. Las leyes habilitantes han facultado al presidente de la República en los últimos años para legislar por periodos de 18 meses, que son un porcentaje altísimo de lo que es el periodo constitucional del presidente de la República o de la Asamblea Nacional, que es menor aún, de 6 a 5 años, como sabemos. Entonces es muy importante tomar en cuenta que, no obstante lo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dispuesto sobre el tema, dando luz verde para que el presidente de la República pueda legislar incluso en materias reservadas a leyes orgánicas por esta vía, y que el control de la supuesta organicidad se le acuerde al decreto y no necesariamente al dictado de una ley por parte de la Asamblea Nacional, eso es lo contrario al deber ser. Nosotros estamos acá para explicar cuál es el actuar según la Constitución Nacional, cuál es el deber del presidente de la República de actuar conforme a la Constitución, puesto que es una Constitución garantista y tal cual como lo dice el artículo 3 de la Constitución, fin esencial del Estado es la defensa y la protección de la persona y su dignidad, y para eso está la Asamblea Nacional como representante de esa persona. Muchas gracias.